de rabia. El programa de rabia que tenemos y la normativa en Bolivia habla mucho sobre prevención, epidemiología, pero habla poco sobre el manejo clínico cuando estamos frente al problema del paciente. Entonces, un poquito voy a hablar de las dos cosas. Todas las normas de esas campañas de vacunación, campañas de enfermedades endémicas como las nuestras, tienden a ser hechas por la OMS o la OPS, ¿no? Son organismos que trabajan con toda Latinoamérica, desde México hasta el último país de Sudamérica, y lo que intentan es hacer un solo programa y que sea más o menos. ¿Por qué? Porque después también puedes generar datos y cruzar y sacar informaciones estadísticas que nos sirven a todos. La rabia es una enfermedad transmitida por un virus. Es un virus de la familia Rhamdiviridae. Es una enfermedad viral básicamente del sistema nervioso central, y lo que afecta, y cuando afecta al sistema nervioso central, produce un daño irreversible y una mortalidad muy alta. Hay dos formas de presentación, la encefalitis o la paralítica, y ambas derivan en coma y muerte. Coma es un tema que se usa muy comúnmente en la gente. Nosotros, coma es un nombre muy genérico, es como decir desmayo, ¿no? Nos resulta muy genérico a nosotros porque hay muchos grados de compromiso de conciencia, ¿no? Muchos. Puedes tener un paciente desde que tiene un Glasgow 14, que es la abuelita que está desorientada y diciendo, ay, hola hijita, cuando te ve. O puedes tener un estado de conciencia realmente con un Glasgow 3, que está intubado, mueves el tubo, no tose, le tocas la córnea, no tiene reflejos corneales, reflejos de tronco se llama. Porque el tronco cerebral tiene reflejos básicos, que lo tiene el cocodrilo, lo tiene todo el mundo, ¿no? Entonces, hay un enorme abanico de posibilidades de compromiso de conciencia cuántico y cualitativo, ¿no? Entonces, decir coma es como, habrá querido decir un Glasgow menos de 8 y ya está para intubar. Entonces, es un término que usamos muy poco actualmente. Nosotros hablamos de compromiso de conciencia. Entonces, cuando llega un paciente con compromiso de conciencia en el hospital, lo vamos a estudiar como tal, ¿no? Compromiso de conciencia de origen tóxico-metabólico, ya sea porque su sodio está alterado, porque se consumió cocaína o cualquier sustancia o enfermedad, o está haciendo una enfermedad de hipotiroidea severa, un coma mixedema, todo eso que le llamaban antiguamente, o es de origen neurológico, mucha tiene una masa en el cerebro o está haciendo meningitis. Ahí tenemos dos grupos. Entonces, coma es un tema que no me gusta mucho, pero insisten mucho los epidemiólogos y los grupos que trabajan en OPS o OMS en usarlo. Aquí lo que me importa que tenemos que saber es que esta enfermedad del sistema nervioso central produce estas dos formas, que no es solo la forma de encefalitis, la rabiosa, que es al paciente salivando, también puede haber formas paralíticas ascendentes muy difíciles de diferenciar, por ejemplo, entonces es una zoonosis, obviamente se llama zoonosis porque se transmite por animales y está en casi todos los mamíferos, pero hay muchos mamíferos que va a producir problemas y otros no, y la mortalidad es realmente alta. Ahora, este virus de la familia Rhamdiviridae, ahora me sale bien, es una forma alargada, tiene forma de bastoncito, como quieran llamarlo. Esto tiene un ARN de una sola hebra. Los virus pueden tener ARN de una hebra o ARN de doble hebra. Algunos virus pueden tener ADN. Eso, variabilidad de su información genética, también va a implicar en su forma de reproducirse dentro de nuestras células. ¿Y para qué nos sirve saber esa información si tiene un ARN doble hebra o es ADN? ¿Qué me sirve? Nos sirve porque en el momento de producir antivirales hay que saber exactamente el mecanismo de replicación de ese virus para cortarlo. No tenemos antivirales para este virus. La rabia causa muchas muertes. El mapeo de la enfermedad de la rabia es países pobres. Pero básicamente en menores de 15 años, que son los niños que tienen más contacto sobre todo con los perros y los animales. Y más de 15 millones reciben de la vacuna post-exposición al año. O sea, la producción de vacuna antirrábica sale económicamente mucho más interesante que cualquier otra de las vacunas que no sean para niños, obviamente para adultos, porque se produce mucha vacuna post-exposición en la farmacéutica. Es una enfermedad desatendida. Desatendida se llama cuando es de países pobres. Los países pobres tendemos a tener enfermedades de difícil manejo que tienen que ver con la pobreza, socioeconómicos, culturales,
rurales mal atendidos, zonas con falta de agua. O sea, si ustedes saben, de toda la zona sur, de YPF para allá, la Tamborada, mucho más al fondo, la mayoría no tienen red de agua potable, ¿saben eso, no? O sea, si alguien vive por allá, conoce o tiene gente conocida, no tienen agua potable y tienden a tener agua, ya sea por suministros de cisternas, ya sea por suministros locales que han logrado hacer algunos pozos, etc. Pues toda esa falta de agua y de servicios hace que sean zonas más desatendidas también. Entonces, cuando ustedes hacen, por ejemplo, trabajan en el Univalle Sur y están haciendo su internado, dentro de su anamnesis tiene que decir, ¿usted tiene agua potable? Sí, te va a decir el paciente. Sí, pero agua potable ¿de dónde? No es lo mismo que tenga almacenada en tus riles, que tenga un pozo, que tenga agua limpia diaria. Estamos hablando de enfermedades, estamos hablando de probabilidades. Lo mismo con el alcantarillado. Este es un mapeo básicamente de los países que están en riesgo, de alto riesgo además. Ni siquiera estamos hablando de bajo riesgo. Y todo lo que le llaman Latinoamérica y el Caribe, que es desde México hasta la zona más sur, y todo lo que es África y la mayor parte de lo que es Asia. Son los países con desventaja en este sentido. Y cuando vemos un mapita pequeño de cuáles son las tendencias seculares, ¿qué es lo que ha pasado acá? Estos son los casos que se han ido reportando según los años, 91, 92, 93, hasta el 2000. Este cuadrito, que nos muestra las tendencias de la rabia en Bolivia, muestra un pico. Este pico tiene que ver con, empezamos a buscar los casos. No es que este año hubieran más perritos rabiosos, no, esta tendencia y esta tasa que sube tiene que ver con recién me pongo las pilas epidemiológicamente y empiezo a buscar. Y de ahí empieza a bajar y hay unos cuadros, unos números muy erráticos y cambiantes hasta el año 2000 y les aseguro que este cuadro ha sido muy similar por acá abajo. Esto tiene que ver con cuánta predisposición tiene tu sistema de salud a nivel nacional para ocuparse de algo. Uno. Y dos, cuánta plata pone la OMS y los países de alrededor para decir y obligarte a tu gobierno a ocuparte de eso. También. Y es más o menos entre el 83 y el 90, les voy a mostrar después un cuadro, donde se ponen las pilas. Dicen, bueno, esta enfermedad es muy grave, con mucha mortalidad y fácil de trabajar. Pues la reducción de los casos en todo lo que es América Central y del Sur, básicamente, es de 355 casos en el 82 humanos a 11 casos en el 2015. O sea, realmente la reducción es drástica, es importante, es alta. Y todo tiene que ver con la vacunación. Entonces hay la tasa de incidencia de rabia canina, ahora hablemos de los perros, y su vacunación, porque pues, los perros son los que más transmiten. Entonces hay una tasa que va desde el año 90 hasta el año 2000 de nuevo, y vemos acá la cobertura de vacunación. Más vacunas, menos casos vas a tener. Es lógico, suena bastante obvio, sin embargo, esta parte es muy desatendida. O sea, ¿cuántos de ustedes... yo me imagino que todos ustedes si tienen perritos, los tienen vacunados, ¿cierto? Pero cuando uno empieza a ir por muchas zonas periurbanas, hay una cantidad enorme de perros en la calle. Y algunos salen de sus casas, pero otros están en el entorno. Entonces, no hay un programa de vacunación tan estricto, ordenadito. ¿Ustedes creen que en la época de COVID, por ejemplo, de aislamientos, 2 años ha habido una vacuna para animales? No, ha sido totalmente olvidado el tema. Y las campañas de vacunación deberían ser ordenaditas, 2, 3 veces al año, con fecha y todo sale. No, sino que, nos hemos olvidado vacunar, salgamos, salen todos los veterinarios de primer año, las enfermeras que están en segundo año, los internos también los hacen vacunar, ¿no? A los centros de salud, nos llevan a vacunar. ¿Alguna vez han puesto una vacuna? No, pero ese día ponen 50, ¿no ven? Bien, mal, no sé cómo hagan, pero cubren. Y lo que no cubren se inventa. Entonces, muchos de los números que tenemos no son muy buenos, porque además nos mandan al interno solo. El interno no logró la vacunación, el ticket. Hay unos sesgos muy terribles que la OMS y la OPS lo saben, porque ellos ya saben. Todas estas, la enfermedad de la rabia puede estar en animales que son más cercanos a los humanos, como los silvestres, cualquiera. Pero aquí tenemos nosotros unos cuadritos bolivianos, donde nos hablan las ciudades que tienen más o menos casos, distribución de casos por departamento en herbívoros, en animales. Estamos hablando en animales. Y vemos algunos que tienen muchísimo más. No sé si porque tienen más animales, más vacuno, más bovino,
¿O cuál es la razón? Hay algunos como Santa Cruz que tienen mucho y Cochabamba también. Y cuando hablamos de distribución según especie, van a mirar acá los camélidos, que tenemos algo camélido y ahora recién lo estamos empezando a buscar, y los bovinos, básicamente. Eso es simplemente para entender que están distribuidos en todos los mamíferos. Pero los mamíferos que están cercanos a los humanos tienen harto, sobre todo los bovinos. Y es bueno saber eso. El problema de las rabias silvestres son los murciélagos, que son de esta familia, los Desmodus rotundus. Estos murciélagos que transmiten la rabia solo se encuentran en Latinoamérica y Sudamérica. Y han aumentado los casos en los últimos 10 años por transmisión de murciélagos. Entonces, ¿qué pasa? Tú vas a Incachaco, vas a algún lado y te metes a las cuevas, qué bonitas las cuevas de Tortoy, todos los murciélagos se estrellan en tu cabeza porque tú entras y los molestas. Entonces, ¿cuántos de esos piqueteos de los murciélagos podrían haberte o no transmitido rabia? ¿Cuánta rabia tenemos en nuestros murciélagos en Bolivia? Nadie sabe. Nadie sabe. Hasta que aparece el racismo. ¿Qué es lo interesante de la rabia? Como virus, que nos da mucho tiempo para tratarlo. Cuando te muerde un animal con rabia, hay una replicación viral inicial en el músculo y eso tarda harto tiempo, pueden tardar semanas. Después de esta replicación viral va a subir por las astas dorsales de la médula y va a demorar, eso es una maravilla, va a demorar 1 a 3 meses. ¿Por qué digo maravilla? Porque nos da un tiempo, porque el momento que este virus llega al cerebro y te produzca algún grado de encefalitis, te va a obligar a tus glándulas a producir mucha saliva. Por eso es que si el mismo perro está muy salivoso, te da miedo y está enojado, además medio encefalítico, medio rabioso, no sabes si está enfermo o es un perrito de mal carácter, no sabes. Pero sí, en humanos, así como en los perros, pasa lo mismo. Si un perro muerde a otro perro, el perro va a tener este mismo tiempo de incubación y de ascenso del virus. Primero se va a multiplicar unas 2-3 semanas en el músculo, luego va a tardar otras 2-3-4 semanas en ascender por astas posteriores y llegar al cerebro. Al perro le pasa lo mismo y lo mismo nos pasa a nosotros. Y ese es el tiempo o periodo de incubación que es útil la vacuna post-exposición. En el perro es difícil. Mira, lo ha mordido el perrito del vecino a mi perrito y mi perrito no tiene vacuna porque es bobita, todavía no le vacuna, ¿no? Antes del año no vacunas. Entonces, si el perrito, ¿cómo sabes si ese perro que ha mordido al perro, te ha mordido a ti, la ha mordido a la tía, ha mordido a todos? ¿Cómo sabes si ese perro tiene vacuna o no? Bueno, vas, le preguntas a la señora, a la vecina, ¿tiene vacuna o no tiene vacuna? Sí, tiene vacuna, mira, aquí está su carnet y está todo en orden. Pero tú como no confías en tu sistema de salud, no confías en nadie, porque la verdad es que si tienes rabia te mueres. Empiezas un proceso de observación del perro. Si el perro tiene rabia, en 10 días se va a morir. Porque si tiene rabia en el cerebro y ya está botando por la saliva el virus, tiene 10 días para terminar su encefalitis. No es que uno vive meses con una encefalitis, uno vive 10 días. Entonces el perro va a terminar de morirse o de enfermarse en los siguientes 10 días. Tú lo observas y con eso es suficiente, aunque no le creas que tiene vacuna. Pero ¿qué pasa cuando te muerde un perro en la calle? Te muerde en el día del peatón y se va. Y tú no sabes si te mordió porque no le gustaste o te mordió porque tiene rabia. Ese tipo de situaciones hace que definitivamente debas acudir a un centro de salud y te tengan que poner la vacuna post-exposición, porque tienes aproximadamente un mes o un poco más para que el virus, si es que estuvo presente, ascienda y te dé rabia y te mueras, porque la mortalidad es altísima. Entonces, cuando tú estudias histopatológicamente el sistema nervioso central, vas a encontrar infiltrados leves, mononucleares en las leptomeninges, o sea, alrededor de las meninges, y perivasculares. ¿Por qué digo eso? Que esta es una forma de estudio diagnóstico, porque cuando el perrito lo agarras salvando de la calle y dices, este perro va a morir, parece que tiene rabia y se está enfermando, cortan la cabeza y mandan el cerebro a estudiar a Santa Cruz histopatología. Y si encuentran cualquier lesión histopatológica que te sugiera rabia, todas las personas que han estado en contacto con ese animal tendrán que vacunarse y tienen ese mes. Entonces tienes los cuerpos de Negri, que son unas inclusiones en las células de Purkinje, que son estas como rojitas más oscuritas, que aquí se las puede ver mejor en una neurona. Estas células de Purkinje, más o menos en cerebro, estas inclusiones en las células de Purkinje vas a poder encontrarlas en un porcentaje bastante alto, del 70-80%. Y son diagnósticas definitivas. Ahora en humano no hacemos eso. En humano no andamos haciendo, a menos que hagamos autopsias. Últimamente ya nadie quiere hacer autopsia y es una pena,
porque los de salud, los médicos, muchas veces se mueren los pacientes y quedamos con una sospecha clínica y no con un diagnóstico claro. No supimos exactamente qué pasó con el paciente. ¿Fue una encefalitis rábica por rabia? ¿O fue una encefalitis por otro virus? ¿O fue alguna otra enfermedad de tipo tóxica? No sé, pero se me murió con una encefalitis 2-3 días. Y lo ideal sería hacer biopsia del cerebro, autopsia, pero bueno, no siempre se puede. Entonces, si tienes un periodo de incubación de 1 a 3 meses, que es un periodo asintomático, luego vienen los pequeños pródromos y después o vas a derivar encefalitis o a paralitis. Y luego los después. ¿Qué son pródromos? En este caso, los pródromos en casi todas las enfermedades virales son parecidos. Fiebre, malestar, dolor de cabeza, sensación de caimiento. Puedes tener un poco de ansiedad, agitación. Pero puedes tener un poco de parestesias y molestias alrededor de la herida. Lo que pasa es que los pacientes no lo identifican muy bien. Y muchas veces la mordedura del perro no les llamó la atención y vienen un mes después. Y cuando tú empiezas a preguntar sobre sus daños neurológicos, tiene síntomas neurológicos y ves que tiene unas rasgaduras, una herida. ¿Y aquí qué pasó? No me mordió el perro. Ya, pero el paciente está empezando a decaerse y a tener encefalitis. Pero estos son los pródromos que se presentan en las primeras, después de un mes de incubación. Eso es lejos. La encefalitis como tal es la más frecuente. Es la forma que le llaman furiosa. Y son periodos de hiperexcitabilidad, seguidos de lucidez. Se pone lúcido y de repente entra una excitación. Y esta hidrofobia tiene que ver que cuando traga el agua desencadena una respuesta refleja, motora y produce mayor estado de ansiedad. Y por eso se le llama hidrofobia. Y la hidrofobia incluso al aire. Y tienen un babeo constante porque el virus al entrar al cerebro baja y se instala en las glándulas salivales. Hay una gran secreción de saliva con mucha eliminación de virus por saliva. Entonces hay un babeo, que lo mismo verías en el perro si tiene encefalitis. Puede haber muchos síntomas neurológicos, confusión, convulsiones, puede haber hipertonicidad, espasmos, cualquier cosa que venga del cerebro porque es una encefalitis. Pero la paralítica es muy difícil de diagnosticar, porque puede haber debilidad muscular ascendente, puede iniciarse incluso en el sitio de la mordedura, puede haber como compromiso de esfínteres, es mucho más difícil y generalmente no hay compromiso sensorial, entonces se confunde con el Guillain-Barré. ¿Saben lo que es el Guillain-Barré, no? ¿Alguna idea? Es una parálisis flácida por la Es una parálisis flácida, férica, generalmente es ascendente, no es siempre, puede presentarse de forma irregular también, no ascendente, puede ser específica, pero generalmente es así, progresiva. ¿Y alguna idea de les han dicho por qué es? por la desmielinización en las terminaciones nerviosas. No en las terminaciones, O algunas infecciones. en toda la vaina del nervio. ¿Ya? Esto puede ser desencadenado por algunas infecciones. Claro. Lo que pasa es que hay una teoría de mimetismo molecular, se llama, ¿no? Que tú tienes un tipo de moléculas en tu mielina que son similares a los que tienen algunas bacterias o virus y que tu sistema inmunológico, al identificar al virus o bacteria, genera anticuerpos, tus defensas se estrellan contra el virus o bacteria, se dan la vuelta y ven a la mielina, oye, esta está parecida, y se estrellan contra tu mielina también. Entonces tú te quedas con los cables pelados, ¿no? Porque la mielina viene a ser el plástico que va alrededor de tu cable, que ayuda a que la transmisión sea veloz. Pero sin plástico, tu cable, lo que hace la transmisión es que se disipa, se enlentece y muchas veces se corta porque hay líquido alrededor. Entonces esa es la función de la mielina. Entonces el Guillain-Barré es muy parecido en síntomas a la forma paralítica. ¿Por qué es tan importante, sobre todo en países que tienen más trasplante, hacer bien este diagnóstico cuando tienes una persona que ha estado en zonas de riesgo o que ha tenido contactos con animales salvajes y todo? Porque en otros países, en el nuestro todavía seguimos en pañales, el trasplante de córnea es muy común. El trasplante de córnea, o sea, ¿alguien ha estado en España? Tú en España, tú naces donante. Tu carnet dice, soy donante de todo. Pero sobre todo de córnea. Y aquí antes era de córnea, pero ya no. Entonces tú naces como un potencial donante. Entonces te estrellas en la moto y
quedas con un estado mínimo de conciencia, llegas al hospital y ya en muerte encefálica, o sea, estás muerto. Pero tu cuerpo sigue latiendo y circulando por unas 1, 2, 3 días más, pero ya estás, todo tu cerebro está muerto, eso se llama muerte encefálica, y eso se diagnostica de forma muy fácil, no hay ningún tipo de... Y las córneas se pueden donar. El problema es que el virus, como está en todas las secreciones, está también en las córneas y en muchos órganos. Entonces tú sacas las córneas y le transmites la rabia al receptor. Y no se hace test de virus de rabia, ni muchos otros test. Se hacen los básicos, se hace Chagas, se hace malaria, se hace VIH, virus B, virus C, citomegalovirus. Otros se hacen para el trasplante, pero no eso. Entonces, si el paciente ha tenido un tipo de lesión grave, con falla y muerte, que parece IMR, podría ser por rabia. Entonces, bueno, es mejor sacarlo del programa de donación. La mordedura por animal, que generalmente es un mamífero, puede ser un animal doméstico. Y ahí viene el algoritmo: ¿qué debo hacer cuándo? Si es un animal doméstico, que sabes dónde vive, y hay dudas de si está bien vacunado, mal vacunado, o no está vacunado, o la señora está enojada contigo porque quiere mostrar su carnet de vacuna, cualquier razón, entonces tienes que hacer un seguimiento. Tienes 10 días de seguirlo y mirarlo todos los días al perrito. Y si el perrito sigue así, moviendo su cola al día 10, no está enfermo, no tienes rabia, entonces lo transmites. Punto. Pero si el animal es salvaje o callejero, sobre todo si es salvaje, como los murciélagos, puedes enviar la cabeza post-mortem y te hacen una biopsia y buscan los cuerpos de Negri, o te tienes que poner la vacuna, porque es muy difícil que lo hagas al animal. Entonces, el antecedente de mordedura o arañazo en el diagnóstico humano, o sea, un mes atrás, si te llega un paciente, ya sea encefalítico o paralítico, este antecedente es importante. Un cuadro compatible sin duda. Puedes hacer inmunofluorescencia directa en los folículos pilosos. Tú mandas folículos pilosos en una cajita y los estudias en un laboratorio que tenemos de referencia en Santa Cruz. Creo que ellos, hasta que te manden respuesta, el paciente ya se murió, porque tarda. Pero mientras tanto, tú puedes hacer PCR. Hay algunas máquinas de PCR en Cochabamba que tienen. Puedes intentar, el líquido cefalorraquídeo no ayuda mucho, pero puedes tratar de compatibilizar la clínica y hacer anticuerpos. Entonces aumenta la probabilidad de que encuentres. Y también puede ser inmunofluorescencia en la saliva y en el líquido cefalorraquídeo de forma indirecta. Aunque el laboratorio de referencia tarde, tú ya puedes ir trabajando. Yo les recuerdo que no hay antiviral para esto. Entonces, si no hay antiviral, el tratamiento va a ser el mismo que cualquier otra encefalitis, o sea, sostén, trabajo, manejo. ¿Cuáles son los puntos y el trabajo con el paciente? Te llega y tienes que hacer tratamiento de la herida, clasifica la exposición y luego ves qué tratamiento antirrábico necesita. Si le llega a usted, trabajando en un nivel, en el hospital de Tiquipaya, ¿es primero o segundo? Segundo, sería bueno que tenga un médico de algo, ¿no? Un médico general y un derivólogo, ¿no? El renegar ahí. Digo, el internito, claro, lo riño. ¿A quién voy a reñir? Sobre este interno, me da mucha pena, porque ya ha sido mis alumnos. Pero ni modo, porque es que no tienen un médico general que parece más derivólogo, tienen que estudiar ya. Bueno, tú que traes un paciente, no, te llega un paciente mordido en Tiquipaya, porque ya de perros en la calle, no, me ha mordido. ¿Qué haces con la herida? Una herida, te la describo, bastante grande, donde tiene 2 orificios bastante grandes, donde han entrado los colmillos, y tiene varias laceraciones alrededor, y está sangrando. ¿Qué haces? ¿Con agua y jabón? Con agua. Solución fisiológica, en este caso lo sabía. Y también algún ACE, se podría usar ACE o algún tipo de detergente. Ya, pero estás en un centro de salud. Anda, trae jabón Bolívar, no, yo que no. ¿Otro? Ya. Haces limpieza de la herida. Mi pregunta es cómo, porque no crean que cuando estén delante del paciente alguien les va a decir cómo. La enfermera enojada te va a decir, no está bien, está porque no te va a hacer. Entonces, ¿cómo van a hacer el aseo? ¿Qué opciones tienen? En primer lugar, antiguamente, cepillos. No hagan eso, porque lo único que están haciendo es introducir más el virus. No se hace eso. Lo que tú quieres es eliminar el virus que está alrededor y además las posibles
bacterias de la boca del animal, porque llena de bacterias esa boca. Entonces, lo que tienes que hacer es un lavado gentil, cuidadoso, profundo y no muy agresivo. ¿Está bien eso? ¿Con qué? Sí está bien con fisiológico, pero dentro de lo posible sería bueno que uses un antiséptico, porque tienes que acordarte que aparte del virus, puede tener muchas bacterias y puede tener un absceso así. El animalito feliz no había rabia, pero un absceso así, quirófano. ¿Qué antisépticos? ¿Qué antisépticos? ¿Qué antisépticos tienen a disposición en sus centros de salud? Primero, segundo y tercer nivel, ya. Clorhexidina. La clorhexidina no la tenemos tanto, les diré. La clorhexidina jabonosa, que es la que se utiliza en este caso, es una maravilla porque puedes jabonar y la espumita y todo te ayuda a lavar. Eso es bueno porque generalmente está mugre también, está sucio, se ha caído además después, se ha raspado, lleno de tierra, ¿no? Entonces la clorhexidina jabonosa a mí me encanta, pero no se tiene mucho en nuestros centros. En cambio la clorhexidina común y corriente, la de lavado, que no es la jabonosa, sí se tiene un poco más, pero no en todos lados, ¿ya? ¿Alguna otra cosa? La DG6. Fuerte. Bueno, no sé, creo que hay otros que siguen utilizando el agua oxigenada, ¿no? Como Yo no usaría agua oxigenada. Sí, pero es lo que más comúnmente encuentras en los centros. No debería haber. Sí. No debería haber. Eso es algo muy antiguo que se usaba mucho antes, que tiende a encapsular algún tipo de bacterias, pero no es genérico, no me sirve para todo. Entonces tú no puedes saber qué bacteria hay ahí. Tú no puedes decir este bacteria, este no. Tú tienes que usar algo muy genérico y un antiséptico genérico, porque no solo quieres que sea por arrastre, que ese es el jabón, también quieres que tenga efecto antibacteriano y antiviral. Entonces la clorhexidina tiene ese doble efecto, ¿no? Si es jabonosa, además barre, ¿no? Forma burbujitas y barre. En cambio el agua oxigenada no, por eso ya no la tenemos. De hecho los traumatólogos siguen pidiendo agua oxigenada y se hacen mandar memorándums porque no cabe con agua oxigenada. Sí, no sé qué ha hecho toda la vida, pero no hay y no se usa y no hay. Y no deberían hacer comprar los centros de salud. Pero estoy de acuerdo con que se sigue usando y no está bien porque no es genérico, no me mata todas las bacterias, no. Traten de olvidarse un poco de la música. Entonces, clorhexidina jabonosa o no jabonosa, estamos los dos. Productos yodados. ¿Qué yodado? Yodopovidona, que es la jabonosa básicamente, o los malos usan alcohol yodado. Malos, porque duele. ¿Algo más? DG6. El DG6 es una preparación que incluso dice ahí cuando compras el frasquito. La intención no es solo eliminar al virus, es también las bacterias. Si ustedes revisan el Sanford, yo me hago mucho en eso, porque nos olvidamos de cómo es la boca del perro. Entonces hay un Sanford, que lo tengo en físico, pero la verdad es que te lo puedes comprar en línea y es mucho más bonito porque se limpia solito los cuadros. Entonces tú entras y tiene una referencia rápida y entras en Initial Choice, como es la opción inicial de tratamiento. Entonces tú entras y dices apendicitis y te dice el antibiótico de primera elección. Tú entras y dice endoftalmitis y te dice el antibiótico de primera elección y el de segunda. Y además te da la referencia de dónde sacó y los estudios. Así, en un cuadrito, chiquitito. Entonces tú entras y entras a mordedura, bites. Mira, es también en castellano, bites. Y es muy interesante porque van a entrar a bites, mordeduras, y empieza por ver, lo más común, ¿no? Y dice el tipo de bacterias que tiene en su boca, todo. Y el antibiótico de primera elección, el de segunda y alternativas para los alérgicos a la penicilina. Pero después más abajo vas sabiendo que hay mordedura de gato, mordedura de rata, mordedura de humano, mordedura de camello, mordedura de víbora. Y cada mordedura es distinto el esquema antibiótico o algunos similares porque tienes flora bacteriana distinta en tu boca. En la boca de los mamíferos y de los animales y de las víboras. Por eso es que si te muerde una víbora en el trópico y están haciendo su internado, ustedes tienen que lavar muy bien esa herida, darle el antiofídico y darle antibióticos. Si olvidan de darles antibióticos, pero para otras cosas son buenas para el antibiótico, y luego el paciente viene con unos abscesos. Nosotros hemos tenido un paciente, un niño, que esto era un absceso, era un bolsillo gigante. Era más grande el absceso que su pierna. Entonces hacíamos un corte, 2 cortes, 3 cortes. ¿Y quién tenía que limpiarle? Entonces limpiabas
todos los días, porque estaba hospitalizado el niño. La primera limpieza fue en quirófano, la segunda, chao. Entonces metías pinza envuelta y hacías así. Horrible. Y a gritos, además, ¿no? Porque no te dan anestesia. Y esos abscesos gigantes son porque se les volvió la flora final. Nadie se fijó qué tipo de bacterias podrían estar. Entonces yo les recomiendo que tengan un Sanfor. El Sanfor no es muy caro. Y en el internet es muy práctico. Si no quieren tener en el celular o no quieren pagar en línea porque PDF es muy incómodo, venden copias. Nos venden libros de medicina. Los peruanos les hacen copias. Bien. Entonces, el lavado de herida, que es una limpieza local que intenta no introducir más el virus y tratar de usar un antiséptico para además hacer lavado de las bacterias, deben recordar que no se puede poner puntos por más grande que sea la herida. Por más grande que esté el hueco, nunca pongan puntos porque ese es el sitio, el drenaje de salida de lo que se vaya a formar adentro. Está chorreando, doctor, usted no me ha curado bien. No, está bien que salga para afuera, está bien. Entonces, después el segundo punto era clasificar el tipo de herida, o sea, a ver en qué contexto, qué tipo de herida, dónde es, cómo así. No, es que yo lo he tocado, me ha tocado el murciélago, yo estoy segura que en un murciélago me ha tocado, pero ¿le ha producido alguna herida, alguna abrasión, algo en la piel? No, pero me ha tocado. Ya, pero entonces haces, y cuando son lameduras o piel intacta, no hay profilaxis post-exposición. Pero cuando ya tienes mordiscos en piel expuesta, arañazos leves sin sangrado, o ya mordeduras, arañazos, etc., la conducta en este es vacunación con la herida y en este ya es vacunación con el inmunoglobulina. Entonces tienes esas tres líneas. La vacunación post-exposición depende de la vacuna que estamos disponible. Nosotros nos aferramos a lo que la OPS nos manda también. Las vacunas está hecha de cerebro ratón la mayoría de las veces y se usan a dosis diaria por 5 a 7 días. Los esquemas ahora hablan de 5 días más que 7. Pero hay un esquema ampliado que puedes usar cuando son lesiones en cara o en cabeza, porque obviamente el tiempo de incubación es más corto, ¿no? Porque está más cerca del cerebro, porque está más riesgo de que produzca encefalitis, y ahí es que siempre vamos a usar la inmunoglobulina. La inmunoglobulina antirrábica puede ser producida en caballos o puede ser producida en células humanas. La que tenemos acá se usa 20 unidades kilopeso. Generalmente las primeras aplicaciones haces alrededor de la herida porque va a contener la replicación viral local y el resto intramuscular para que haya una respuesta sistémica. Solo se usa el primer día, el resto son vacunas post-exposiciones porque en ese mes que viene por adelante tú solita te tienes que hacer cargo de ese virus. Tus anticuerpos, tu sistema de defensa se hace cargo de eso. No hay antivirales. Y no hay ningún tratamiento específico una vez iniciado los síntomas. El programa de eliminación de la rabia, que más o menos empieza el 83 en Sudamérica, ha logrado que haya una reducción del 95% de los casos. Es lo que les mostraba hace rato. O sea, es una reducción enorme, satisfactoria, adecuada, que funciona. Que hay que incentivar, si alguno de ustedes quiere ser epidemiólogo. ¿Alguien quiere ser epidemiólogo? Seguro que su profe de epidemiología es para llorar. No digo por ustedes, digo en general pasa. Que nuestros profes de epidemiología, cuando no les gusta mucho la epidemiología, entonces si ya no te gustaba, te terminó de fastidiar. En mi caso fue así. Me parecía horrorosa la epidemiología. Hasta que vino la época de COVID y tuvimos la suerte de tener un director de sedes epidemiólogo bien formado. Mamá, bien formado. El señor no era un politiquero de estos. Bien formado el señor y cuando te daba datos, te los daba bien y te ponían cuadros. Si alguien se ponía a ver las páginas de sedes, fue la última etapa de COVID, buenísimo. Sus cuadros, su fronte, su manejo de los datos, era buenísimo. Era muy interesante cómo él hacía un posgrado. Muy capo el señor. Y ahí valían la pena sus datos. Después no. Eso no está bien. Eso. ¿Alguna pregunta sobre rabia? Al último grupo les voy a mandar unos casitos clínicos mañana sobre tétanos, porque ustedes ya hemos avanzado tétanos, ¿no? Sobre tétanos y rabia, con algunas preguntas, un poco como ejercicio. ¿Ya? Con las guías para que vayan resolviendo y es una forma de estudiar un poquito más amena. ¿Alguna pregunta? Porque los casos clínicos entran en el examen. Es una forma de hacerlo.
Sí. Respecto al examen, va a entrar obviamente todo de los casos clínicos, manifestaciones, pero no va a entrar nada como que de sus datos en Bolivia, de las tablas. Lo que les mande, sí. Claro. Es que no puedes separarlo. O sea, no puede ser un médico que sepa diagnosticar el tratamiento, pero no entiende el virus, pero no entiende cómo es la fisiopatología de la enfermedad, no sabe lo que pasa en Bolivia. O sea, no puedes separar. Y en infectología, por lo menos, no. Todo viene junto. Y un buen clínico tiene que tener ideas. Entonces va junto. ¿Ya? ¿Qué fecha es? No me acuerdo.